compañeros que están interesados, habrán compañeros que están interesados en realizar su práctica en el área laboral. Quisiera conocer. O sea, estoy haciendo como un sondeo en ese sentido. Yo entiendo que hay más de, ahorita como 60 compañeros ya conectados. Me dice Fernando Antonio Ayala. Buenas tardes, licenciado. Ajá. También Yo quisiera hacer prácticas en el área laboral. estamos hablando de Rebeca Michelle. Brenda Lisset. Brenda Lisset, perdón. Brenda Lisset. Sí, Brenda Lisset Lemos Ramírez. Ok. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Yo estoy interesada en hacer las prácticas en el área laboral también. En el área laboral. Sí. Vamos a hacer una cosa. Inmediatamente terminemos este día la sesión, que vamos a terminar por ahí como a las 7, digo yo, como a las 7. ¿Verdad? Podríamos quedarnos con los 3 o 4 compañeros que me han mencionado y podemos platicar un ratito porque urge que uno de los compañeros, ¿verdad? O compañera, desde ya, se ubique, ¿verdad? En su lugar de práctica ante una necesidad que ha surgido por ahí. Entonces, debido a algunos convenios que tenemos con algunas instituciones, pues, obviamente tenemos que también dar alguna respuesta ante alguna situación emergente, ¿verdad? Desde ya les doy una idea a los compañeros interesados, ¿no? Por ahí. Entonces, si se quieren quedar, pues, ¿verdad? Estefanía Abigail, veo que hay como 5 o 6 interesados, inmediatamente después nos desconectemos, como a la hora que les dije. Tenemos, ¿perdón? En los comentarios han puesto como 10. Hay más, hay más. Entonces me quedaría con los compañeros, ¿verdad? Por ahí, y los que tengan tiempo para quedarse después de mí, la clase que tengamos este día, ¿de acuerdo? Porque creo que van a surgir también otros, ¿verdad? Entonces esa sería la idea. Acuérdense que el 1 también de noviembre vamos a tener ya más claridad respecto a en qué consisten las prácticas en cuanto a las otras áreas. Vale, entonces no se les olvide, o si no, y si se me olvida a mí, recuérdenme que nos vamos a ayudar un poquito después de las 7. Vale, démosle continuidad entonces a lo que estamos trabajando. Estamos haciendo un análisis de en qué consiste la terapia conductual. Recuerdo que ayer mencionábamos algunas características o particularidades de esta terapia, ¿verdad? ¿Qué podríamos destacar? Háganme el recordatorio, por favor, porque mencionamos 4, si no me equivoco, particularidades o características de este tipo de terapia, particularmente de la terapia conductual. ¿Qué me pueden decir al respecto para hacer el recordatorio? Por otro lado, también acuérdense que deben de tener por ahí a la mano, me imagino, el caso que les correspondió analizar, ¿verdad? Ya nos vamos a referir a estos casos también. ¿Qué destacábamos del modelo conductual, Giovanni? Ahí hablaba específicamente el aprendizaje que iba dirigido de una manera específica a la modificación, disminuir o eliminar los síntomas. Ajá. Definitivamente, si la terapia conductual se sustenta en el aprendizaje, ¿verdad? Cuando nosotros detectamos, ¿verdad? O que la persona llega a consultarnos porque ha habido una adquisición de aprendizaje no adecuado, desadaptado, como decíamos, lo que pretendemos es modificar, disminuir o incluso extinguir, ¿verdad? Ese tipo de conductas que ha generado este aprendizaje. O sea, ese es el objetivo fundamental de la terapia conductista, ¿no? Modificar, ¿verdad? Disminuir, ¿ah? O extinguir definitivamente esta conducta que está generando o que ha sido mal aprendida y que eso le ha dado un desajuste, ¿verdad? Al individuo. Acuérdense que estamos hablando de estímulo, respuestas, aprendidas estas respuestas de acuerdo a los contextos o a los estímulos en que se ha desarrollado, pues, esta persona, este paciente, este sujeto, si queremos plantearlo así. ¿De acuerdo? ¿Qué otro elemento?
Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Ana Griselda. También habló la segunda característica que decía que el enfoque conductual estuvo originalmente focalizado en las conductas observables e individuales, aunque después ya incluyeron variables de aprendizaje social y cognitivo. Bueno, definitivamente. En el conductismo radical, ¿verdad? En sus orígenes, el que surge como escuela conductista, ¿verdad? Esta estuvo originalmente focalizado específicamente en las conductas observables e individuales. Era eminentemente conductista, si queremos plantear. Posteriormente, ¿verdad? O que dice, aunque contemporáneamente, fue, ¿verdad? Ampliando, ¿verdad? Esta visión específicamente desde la perspectiva, tomando en cuenta otras variables como el aprendizaje, ¿verdad? Social y el aspecto meramente cognitivo. Aquí hay que aclarar una cosa, existe una psicología cognitiva también. Así como existe una psicología conductista, existe una psicología cognitiva. Pero acuérdense que lo que estamos hablando específicamente ya son de aspectos psicoterapéuticos. O sea, cómo esta psicología conductista, cómo esta psicología cognitiva, ¿verdad? Ha ayudado y ha aportado, ¿verdad? Y ha conformado herramientas para aplicarlas en el ámbito psicoterapéutico. Y cuando específicamente, ubicándonos cronológicamente, aparecen por ahí por 1940, 1950, les decía incluso 1960, ¿verdad? Es que surge precisamente la psicoterapia, ¿verdad? Conductista o cognitivo-conductual, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Antes habían escuelas, enfoques para explicar el objeto de estudio de la psicología, pero su campo de aplicación en el área de la psicoterapia, ¿verdad? Surge posteriormente. Y queda claro también que al hablar de psicoterapia, ¿verdad? Como modelo, es necesario también aclarar que cada modelo tiene un concepto o una explicación de cómo se debe de concebir la enfermedad mental o la psicopatología. Ayer hacíamos un análisis de cómo concibe la enfermedad mental o la psicopatología o los trastornos mentales el psicoanálisis y cómo lo concibe el conductismo y cómo lo concibe también el modelo cognitivo-conductual. ¿De acuerdo? Entonces no podemos hablar de psicoterapia sin antes tener una explicación congruente de acuerdo, ¿verdad?, al modelo de cómo se debe de definir o qué factores deben de tomarse en cuenta para hablar de un trastorno, ¿verdad?, o de una enfermedad mental. De ahí que el diagnóstico es muy importante y si tenemos un buen diagnóstico, ya tenemos garantizado también buena parte de una buena psicoterapia o de un buen tratamiento, mencionábamos el día de ayer. ¿De acuerdo? ¿Qué otro aspecto destacábamos del conductismo? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Ángel. También la número 3 dice que de acuerdo a este modelo, la patología se define como una forma de comportamiento aprendida. Ajá. Y que dice acá que se va desarrollando según las leyes que gobiernan la conducta normal, ¿va? O sea, la persona aprende como algo normal, ¿va? El aprendizaje va en base a la conducta normal que la persona obtiene. Ajá. También que se considera la historia del aprendizaje, de dónde procede el comportamiento adaptativo del paciente. Muy bien. Siempre destacando la categoría del aprendizaje, en ese sentido, ¿verdad? Según esta concepción, todos aprendemos. Desde que nacemos, pues tenemos una serie, un cúmulo de aprendizaje que los hemos interiorizado como tal. Pero así como hemos aprendido, ¿verdad?, conductas adecuadas, hemos aprendido también conductas inadecuadas. Pues precisamente a esas son las que con esas vamos a trabajar específicamente desde la perspectiva psicoterapéutica, ¿verdad? Y al mismo tiempo también debemos de hacer un análisis funcional, y esto es muy importante, de la conducta. En la actualidad ustedes van a encontrar, ¿verdad?, algunos aspectos bien interesantes respecto a, por ejemplo, enfoques del análisis funcional de la conducta. Aquí tiene su origen precisamente, ¿verdad? Porque ahorita está muy en boga hacer esos planteamientos de detectar, ¿verdad?, de especificar, ¿verdad?,
cuál es la conducta que queremos cambiar, ¿verdad? O cuáles son las conductas que queremos modificar. Focalizarlas y a partir de ahí hacer un análisis funcional, ¿verdad? De esa conducta. Ajá. Entonces, ahí encontramos, ¿verdad?, las raíces. Y eso tiene que ver precisamente con, creo que mencionamos como una cuarta característica, relacionado con lo del aprendizaje, como decía Ángel también, ¿verdad? Entonces debemos de hacer un análisis pormenorizado de esa conducta, ¿verdad? ¿Cómo funciona la conducta? ¿Cómo esta conducta está afectando, ¿verdad?, otros aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad?, del individuo que acude a consulta con nosotros? Dentro de la terapia cognitivo-conductual, como vamos a ver un poquito más adelante, la terapia de tercera generación, como decíamos la otra vez, se han incluido algunos elementos humanistas, como ya lo vamos a plantear, algunos elementos gestaltistas, como lo vamos a plantear, ¿verdad? Algunos elementos que se han vinculado específicamente con lo cognitivo y con lo conductual. De ahí surge la famosa terapia de aceptación y compromiso, en donde se hace un análisis funcional de aquellas conductas específicas que están generando el problema en el individuo o en el grupo o en la pareja o en la familia, ¿verdad? Dependerá del número de personas que nosotros estemos tratando. Pero lo que queremos decir es que debemos de focalizar cuál es la conducta. Y a veces la conducta, y quizás esto es interesante, propiamente dicha, no es la que está generando problemas, ¿verdad? Sino que los pensamientos, ¿verdad?, y todas aquellas ideas y significados, ¿verdad?, que nosotros le damos a esa conducta específica. De allí que entran elementos interesantes, porque ustedes lo están leyendo en su control de lectura, ¿verdad?, de la terapia narrativa. La forma en que se narran los hechos. La secuencia, ¿verdad?, en que se narran y se dicen, ¿verdad?, los significados de lo que les está pasando en este momento. ¿Sí? El análisis funcional es muy importante, que no es nada más ni nada menos que detectar, focalizar cuáles son las conductas que están generando problemas, ¿sí? Pero la conducta propiamente dicha, caemos en la cuenta, ¿verdad? Si es cierto, se ha mal aprendido o se tienen ideas irracionales al respecto, ¿verdad? A veces lo que afecta más, y lo plantea desde la perspectiva narrativa, es todas las ideas y los significados que nosotros hacemos respecto a esta conducta. De ahí la importancia del análisis funcional, porque lo van a encontrar por ahí. En la actualidad se habla mucho, ¿verdad?, de análisis. No me refiero, ¿verdad?, a aquella escuela funcionalista. Me refiero a la función, ¿verdad?, que hace esta conducta, ¿verdad?, al papel, pues, que juega, ¿verdad?, esta conducta y todas las ideas y significados que se dan en torno a esta conducta. Ahí es donde se genera el problema. Entonces ven que tiene componentes cognitivos, tiene componentes conductuales, tiene componentes de comunicación y de narración también. Y se respeta también el aspecto ético particular de la persona o personas, ¿verdad?, que tienen este padecimiento. ¿De qué estamos hablando, en otras palabras? De un enfoque integrador. De un enfoque integrador. ¿Y de dónde surge particularmente? Desde la perspectiva conductista originalmente y posteriormente de la relación entre lo cognitivo y lo conductual. No sé si me explico. Estoy destacando, ¿verdad?, cuál es el momento actual, o de hasta dónde ha llegado, pues ustedes hablan por ahí de terapias posmodernas, hasta dónde ha llegado el aspecto psicoterapéutico, en donde lo cognitivo-conductual es el eje central de esto, tomando en cuenta otros elementos de otros modelos, ¿verdad? Y la terapia sistémica familiar no se aparta, ¿verdad?, de esta concepción. Por ahí vamos, ¿verdad?, con esa línea. ¿Cómo explica desde la perspectiva conductual la problemática del trastorno que ustedes leyeron en relación
al caso, ¿verdad?, de los compañeros del grupo B, ¿cómo explican el trastorno desde la perspectiva cognitivo-conductual? Es un caso de trastorno obsesivo compulsivo, es un TOC, ¿verdad?, que ustedes revisaron. ¿A qué conclusión llegaron en relación, ¿verdad?, a la explicación del trastorno desde esa perspectiva? O sea, ¿cuáles son los comportamientos, las conductas que ustedes pudieron focalizar que presenta, ¿verdad?, esta paciente, y que le está generando, pues, esa ansiedad, ¿verdad? ¿A dónde encuentran las conductas, ¿verdad?, puntualmente hablando, que presenta esta paciente? ¿Verdad? Es un trastorno obsesivo compulsivo, sí, de acuerdo, incluso ya fue diagnosticado. Incluso en el instrumento, ¿verdad?, que se le aplicó, directamente aparece, pues, con unos niveles altos. Acuérdense que el conductismo así es. Mide, ¿verdad?, cuantifica, ¿verdad?, los comportamientos, las conductas, y a partir de ahí focaliza específicamente cuáles son las conductas que tiene que abordar. ¿A dónde detectaron ustedes algunas conductas puntuales y específicas que se deberían trabajar? Licenciado, Ajá, muy bien, Ángel. nosotros estábamos analizando el caso y más que todo aquí son los rituales que la persona realiza. O sea, una de las cosas que tenemos que abordar, y ahí creo que entra lo que es el cómo procesa la información ella del exterior, porque estos rituales ella los hace para calmar o para aplacar un poco lo que es la ansiedad de inseguridad que ella tiene. Entonces ahí estábamos viendo que una de las cosas que hay que trabajar son los rituales, incluso ya aplicando ya la terapia habla de psicoeducación que se le va a hacer a esta persona. Ajá, va, pero ¿qué comportamientos puntuales? ¿Qué comportamientos? Acuérdense que aquí nos vamos a centrar en la conducta. Rituales. Rituales, dijo usted. Rituales tales como. Hay que ser puntuales y específicos, focalizarlos. ¿Qué tipo de rituales manifiesta y expresa? Hola, creo que si no estoy mal recuerdo, creo que está también como releer o reescribir textos, también está comprobar cerraduras y electrodomésticos como el interruptor, entre otras cosas. Yo creo que esa es una de las manifestaciones que ella hace, como los rituales que ella necesita hacer para como saciar aquella inseguridad con la que se mantiene. Muy bien, ahí encontramos y estamos focalizando conductas específicas, esas conductas repetitivas. Pero además de las conductas repetitivas, esa es la expresión, esa es la manifestación, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamientos irracionales tienen? ¿O qué tipo de pensamientos repetitivos o rumiantes, ¿verdad?, presenta la paciente? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Manuel. Tardes, noches casi. En los pensamientos irracionales, tomando el seguimiento de las acciones que acaba de decir la compañera Andrea, de la cuestión de apagar y encender interruptores, de tocar cosas de forma repetida, o de verificar la cuestión de la cerradura. En los pensamientos irracionales también está el que si cierro la puerta, y, o sea, si al cerrar la puerta suena duro, nada malo va a ocurrir, se va a quedar tranquila, porque entonces está como que significa que entre más ruido hace la puerta al cerrar, entonces es más seguridad. Ese sería uno de los pensamientos irracionales. Muy que bien. nosotros habíamos evidenciado. Entonces, en otras palabras, ¿hay dónde se focaliza, ¿verdad?, la perspectiva conductista? En explicar, ¿verdad?, en cuáles son las expresiones, ¿verdad?, en detectar, más bien dicho, cuáles son las expresiones y manifestaciones conductuales y del pensamiento, ¿verdad?, que presenta esta persona, y hacemos una escala, ¿verdad?, de cuáles, por ejemplo, son lo cognitivo, ¿verdad?, y cuál es lo conductual, y hacemos una escala, cuál es la que afecta más, cuál es la que afecta menos, y vamos haciendo como una jerarquización, ¿verdad?, de tanto pensamientos como también de conductas que están afectando precisamente a esta persona, porque en el inventario, ¿verdad?, que explora del trastorno obsesivo compulsivo, incluso descartó, ¿verdad?, otras patologías, ¿verdad?, o descartó otro diagnóstico, es un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Ahí aparecía totalmente alto en aspectos conductuales, fisiológicos, decíamos el día de ayer incluso,
¿verdad? Cognitivos, ¿no? Entonces, sacar un listado juntamente con ellos cuáles son y en qué circunstancias. Ese es otro aspecto fundamental, ¿verdad? Porque no en todo momento, no todo, en cualquier circunstancia se expresan y se manifiestan ese tipo de comportamientos. Entonces, hacer un listado de conductas, de pensamientos y en qué circunstancias, ¿verdad? En qué momento es que se expresan y se manifiestan, ¿verdad? Con más agudeza. Ese es el planteamiento eminentemente conductista, ¿verdad? Cognitivo-conductual, ¿verdad? Hacer un análisis funcional, ¿verdad? De la conducta o del comportamiento, que no es nada más ni nada menos que hacer un listado de aspectos cognitivos y conductuales que expresan y manifiesta esta paciente y jerarquizarlos de mayor a menor. Y sobre esa base, esa es una línea base, ¿verdad? Sobre esa base hemos focalizado algún tipo de conductas y algún tipo de pensamientos y eso es lo que vamos a trabajar directamente, ¿verdad? No así en el planteamiento psicoanalítico. Al planteamiento psicoanalítico le interesa el aquí y el ahora. Le interesa la actualidad. ¿Mm? No, Lick. ¿Qué lograron detectar, verdad, en el planteamiento, en el caso del psicoanálisis? ¿De a qué se dedicó, verdad, el psicoterapeuta precisamente para poder explicar, verdad, su comportamiento? La historia, licenciado. Ajá, en la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué, por ejemplo, técnicas ocupó para conocer aspectos de la historia? ¿Qué elementos destacaron ustedes que le permitieron al psicoterapeuta conocer, ¿verdad? Esa problemática de Diego, ¿verdad? Si no me equivoco, así se llama, porque no menciono el nombre de la paciente, del conductista, porque no aparece, yo no, por lo menos yo no la encontré. Pero en el caso primero sí aparece Diego, ¿verdad? Que coincidentemente ambos tienen 25 años, ¿verdad? Eso sí. ¿Qué le permitió explicar, ¿verdad?, al psicoterapeuta el comportamiento actual de Diego? Sus antecedentes, su historia, dice. Pero ¿detectaron ustedes algunas técnicas que ocupó, verdad, para llegar a explicar la problemática o el trastorno de Diego? No empezó a explorar, ¿verdad?, las relaciones, ¿verdad?, con sus familiares, el papel que jugó el papá, el papel que jugó la madre, ¿verdad? Sus fantasías. ¿Qué detectaron? ¿Qué técnicas, verdad? ¿Qué actividades desarrolló el psicoterapeuta desde la perspectiva de conocer el problema? Porque todavía estamos en el problema, en el motivo de consulta. Vean la diferencia. Usted capaz, sí, de acuerdo, la historicidad, conocer los hechos pasados, cuáles eran algunos elementos conflictivos en su historia. Y fíjense que psicoterapéuticamente hablando, esta estrategia de, por ejemplo, hacer una pregunta del consultante en relación, ¿verdad? Por ejemplo, estamos trabajando ya con personas adultas, en este caso 25, ¿verdad? 30 años, etcétera, o trabajando con una pareja directamente. Hay una pregunta muy clave que nos puede dar mucha información, ¿verdad? Me gustaría que me comentara, ¿verdad?, un hecho importante o significativo, ¿verdad?, de su infancia. ¿Qué le trae buenos recuerdos a usted? Entonces, usted ya empieza a detectar, ¿verdad?, algunos aspectos o qué significado para él tiene, ¿verdad?, su historicidad, ¿verdad?, individual alrededor de su familia. Como lo contrario, ¿verdad? ¿Cuál considera que fue una experiencia negativa, ¿verdad?, que usted todavía la recuerda y que la mantiene hasta el momento? Algo que vivió en su infancia, en su época escolar directamente. Y eso nos da mucha información, ¿verdad? Nos da mucha actividad que decir, ¿por qué hago esa pregunta, verdad? Es como una pregunta en relación a los hechos pasados. Eso es bien fundamental, ¿verdad? Si ustedes consideran, por ejemplo, que hay un problema en cuanto a relaciones con la familia, en cuanto a conflictos de carácter, en cuanto a que es una personalidad bastante agresiva, es una personalidad, ¿verdad?, que no inhibida. Entonces, ese tipo de preguntas les puedo dar mucha información y en el mismo proceso hasta puede descubrir cosas y quizás originalmente ni se los había planteado, ¿verdad? Como la relación con sus hermanos, incluso que pudo haber tenido una experiencia sexual,
quizás de carácter negativo, ¿no? Entonces, esas preguntas sobre los antecedentes, sobre la historicidad, son muy claves, ya en el trabajo con personas adultas, ¿verdad? O eso con adolescentes también, ¿sí? Y ese es un aspecto muy rescatable del psicoanálisis. Y no quiere decir que su corriente que está desarrollando en psicoterapia psicoanalítica, pero le sirve como una estrategia para conocer, ¿verdad?, algunos antecedentes, ¿sí? Desde la perspectiva conductista, ustedes se dan cuenta que eso queda en un segundo plano, ¿verdad? Le interesan las conductas del aquí y del ahora, y cómo le están afectando su funcionamiento personal. Y caemos en la cuenta que a veces esas conductas, ¿verdad?, si bien es cierto, él las considera que son las que expresa y manifiesta tanto a nivel de pensamiento como específicamente en conductas puntuales, ¿verdad? Todo lo que piensa alrededor de esos pensamientos y de esas conductas a veces constituye en una problemática más aguda, y no el pensamiento mismo, y no la conducta misma. Pero es necesario hacer, pues, ¿verdad?, ese listado, es necesario hacer, pues, esa jerarquía, ¿verdad?, de conductas y de pensamientos que presente el paciente, ¿no?, o el consultante. Como ven, son dos visiones diferentes de explorar, de conocer el problema. ¿Sí o no? ¿Lo captan? Pero que se pueden complementar ya en la práctica. Y eso es lo interesante. ¿Sí? Entonces, siguiendo la línea del análisis de casos, por ejemplo, en primer lugar, hay que identificar al paciente. Del caso, de la perspectiva psicoanalítica, ¿cómo identificaron al paciente? Me refiero a aspectos estrictamente de registro formales. ¿Qué datos de identificación tienen del paciente que lograron destacar ahí? ¿Masculino? Claro. ¿Edad? ¿Procedencia? ¿Tipo de familia? ¿Escolaridad? ¿Ciclo vital en que se encuentra? ¿Qué es lo primero que se hace al momento de iniciar, pues, un proceso, ¿verdad?, de relación de ayuda? Identificar a su paciente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tal vez no con preguntas como que fuera cuestionario, ¿verdad? Pero inicialmente su nombre, su edad, ¿verdad? Y después, a través del recorrido, de la conversación, usted va descubriendo, ¿verdad?, el tipo de familia, ¿verdad?, su nivel de estudio, ¿verdad?, sus expresiones directas, sus manifestaciones en un momento determinado, ¿verdad? Hay datos que son explícitos, ¿verdad?, y otros implícitos que usted los va a inferir, pues, a partir, ¿verdad?, de la conversación que está teniendo. Pero lo primero es identificarlos. ¿Por qué le digo esto? Porque el informe psicológico, ¿verdad?, en el informe psicológico, lo primero es identificar a su paciente o a los pacientes o al grupo familiar. ¿De qué datos de identificación destacaron en ambos casos? Eso es importante, ¿verdad? Porque después usted va a elaborar un informe psicológico. Y este informe psicológico no solamente para usted, o solamente para cumplir, ¿verdad?, un requisito de que hay que llevar un expediente, ¿no? Que no es lo mismo expediente que informe psicológico, por supuesto. Entonces, un informe psicológico debe de ser lo más explicativo posible y tiene una misma estructura, ¿verdad? En algunas cosas cambian, por supuesto, pero que este informe pueda ser leído por otro colega, ¿verdad?, por otro profesional que en un momento determinado va a necesitar, ¿verdad?, que usted, cuál es la opinión que tiene del caso, etcétera. Entonces debe de identificar en primer lugar, ¿verdad?, a sus pacientes, a su consultante. Que son aspectos, que le dijera, básicos, fundamentales cuando se inicia, pues, un proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando ustedes lleven sus prácticas, si van por el área clínica, específicamente el área familiar, ¿verdad?, deben primero tener identificado a sus consultantes. Por ejemplo, cuando los compañeros me plantean un caso que están llevando en una clínica, ¿verdad?,
de alguna iglesia, ¿verdad? O de alguna comunidad, ¿verdad? O de alguna alcaldía municipal, ¿verdad? Que tienen a veces atención psicológica. Primero le digo, denme los datos de identificación, la edad, la escolaridad, ¿verdad? Obviamente el nombre, ¿verdad? El género, su procedencia, el tipo de familia a la que pertenece, etapa del ciclo vital en que se encuentra la familia. Y posteriormente la identificación viene el motivo de consulta, ¿verdad? Por eso le pregunta, ¿por qué consultó el caso de psicoanálisis o psicodinámico? ¿Por qué consultó el caso, ¿verdad?, cognitivo-conductual? Motivo de consulta. Y el motivo de consulta deben de plantearlo así, tal como ellos dicen, ¿verdad? Parafrasearlo directamente, tal como ellos dicen, entre comillas, como ellos lo dijeron. ¿Sí? Es el motivo de consulta de él. Después usted infiere que realmente, ¿verdad?, ese no es la problemática de fondo. Hay otros problemas, ¿verdad?, que han generado ese problema. Pero el punto de vista de él, ¿verdad?, es el primero que ustedes ponen como motivo de consulta. No sé si ya habían visto esto del estudio de casos en otras asignaturas o lo están trabajando. Les pregunto. Más o menos, licenciado. ¿Verdad? O sea, pues, a veces no sé si estoy hablando un poquito de más, porque esto ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo conocen, ¿verdad? Pero lo complemento con lo que están trabajando, o si hay preguntas o hay dudas respecto, aunque parezca formal lo que estoy planteando en este momento, ¿verdad? Pero, o muy básico, pero es necesario pues recalcarlo, porque ustedes en un momento determinado, después de obtener y de dar un seguimiento de caso, tienen que presentar un informe psicológico, ¿verdad? Licenciado. Sí, sí, Ángel. Yo vi el análisis de casos, pero eso fue ya hace varios años, en diagnóstico y evaluación. Ahí vi el análisis de casos porque, o sea, como aplicábamos los test, ¿va? Entonces presentábamos lo que era una historia clínica, presentábamos el caso, el motivo de consulta, etcétera, etcétera. Incluso dábamos lo que íbamos a la fase diagnóstica, al tratamiento. Y, o sea, en las conclusiones, o sea, todo eso, pero sí, eso, al menos en mi caso, que yo he retomado este año la carrera otra vez, sí, eso yo lo vi hace varios años, ¿va? Pero sí, en mi caso es bien enriquecedor que uno vaya haciendo el análisis de casos, porque aquí también uno le permite ver qué técnicas se pueden utilizar según el modelo, ¿va? Porque no todas las técnicas funcionan. En mi caso sí, ya lo había visto, pero ya lo estoy volviendo a retomar, por decirlo así, pero sí, a mí me parece muy interesante. Ajá. Entonces, aquí tienen ustedes dos casos. Aquí hay estudio de casos, ¿verdad? Tanto los compañeros con el modelo psicodinámico con el modelo cognitivo-conductual. Pero esto es estudio de casos. Otra cosa es la obtención de información que ustedes tienen sesión a sesión, ¿verdad? Que le va enriqueciendo su expediente. Y otra cosa es el informe psicológico, ¿verdad? Que prácticamente es el resumen, la síntesis, resumen o síntesis, ¿verdad? De todo lo recopilado, ¿verdad? A través de la información que usted ha obtenido de sesión en sesión. Entonces, usted cuando por primera vez ve un caso, pero lo primero que pregunta, ¿verdad? Que se dé, cuál es el motivo de consulta, qué debo de su visita, ¿verdad? Cuál es lo que le está afectando, qué es lo que me quiere comentar, ¿verdad? Etcétera. Acordémonos también de las características, ¿verdad? De empatía y todas aquellas características de personalidad que hablamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En la unidad anterior y el ciclo pasado. Y pues partimos de que esas características de personalidad, pues tenemos que constantemente estarlas desarrollando, ¿verdad? Y expresándolas en la atención de casos, ¿verdad? Pero eso es el aspecto estrictamente subjetivo, ¿verdad? Pero lo operativo, propiamente dicho, implica que usted va a estar en una sesión con su consultante o sus consultantes 50, 60 minutos. ¿Y qué es lo que va a planificar en cada una de las sesiones?
En una primera sesión, lo básico y lo fundamental es la identificación de la persona, las personas que usted está atendiendo y el motivo de consulta. ¿Verdad? ¿Cuál es el motivo de consulta? Que como repito, el motivo de consulta a veces en esencia no es la problemática por la cual se tiene, sino que es el significado o la expresión o la manifestación, ¿verdad?, que él quiere dar en relación. Y a veces puede coincidir, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque usted tiene que tener su propia interpretación del por qué la persona llega a consultar y qué es lo que le está afectando, ¿no? Después del motivo de consulta, es la obtención de información, ¿verdad? ¿A través de qué instrumentos? ¿Verdad? ¿Qué instrumentos? De la entrevista psicológica. La entrevista psicológica, ¿verdad? Y por lo general la entrevista psicológica, ¿verdad?, es una entrevista semiestructurada, ¿verdad? Entonces sí, yo sé que le van a contar su historia personal, su historia familiar, ¿verdad? ¿Cómo es su... Ajá, dígame. Sí, acerca de la entrevista psicológica, solo Ajá. quería hacer un enunciado aparte, y es de que en la entrevista, tanto el entrevistador como el entrevistado forman parte de situaciones problemáticas percibidas por el paciente, por el usuario, por la persona, y que, por tanto, la entrevista psicológica no es únicamente un recuento de síntomas, bien lo recordaba ahorita, sino, es decir, no es encapsular a la persona como un paciente enfermo, es más allá de eso, es, como se decía, ver la historia y todo lo demás, cuestiones que van siempre ligadas a la entrevista o a otras técnicas de observación, etcétera, etcétera, pero la entrevista no, recordaba yo, hay una frase que decía que la entrevista no es únicamente un recuento de los síntomas del paciente. Así es, definitivamente, es una conversación. Es una plática natural, espontánea, pero con objetivo, por supuesto. Por ejemplo, yo le decía una pregunta estratégica y que a algunos nos puede haber funcionado porque uno va detectando los casos. Es que dentro de su historia familiar, ¿verdad?, su historia de vida, ¿verdad?, cuénteme una experiencia que para usted ha sido significativa y que le haya marcado, ¿verdad?, y que le haya generado alguna satisfacción. Y ya empiezan, ¿verdad?, a narrarnos y a contarnos, y a partir de ahí nosotros vamos escuchando, pero al mismo tiempo, la escucha activa, como decíamos, pero al mismo tiempo haciendo conjeturas, elaborando unas hipótesis, estableciendo relaciones entre un hecho y otro hecho, ¿no? Tanto así como una experiencia también positiva, una experiencia negativa. Nos está dando mucha información, ¿verdad?, al respecto. Las valoraciones que tienen de las figuras, ¿verdad?, de sus padres o de las figuras que fueron significativas para ellos. Y siempre recuerden las famosas preguntas de carácter circular, ¿verdad? Que no se vea que es un simple cuestionario, como que estamos llenando información. Eso es impersonal. Y la persona se da cuenta, ¿verdad?, cuando nosotros estamos trabajando con esas características, ¿verdad? Entonces, hay que manejar ambas cosas, ¿verdad? Nuestras características, como yo les decía, de personalidad al momento de relacionarnos, ¿verdad?, que debo generar ese ambiente de camaradería, de distensión, de familiaridad, pero al mismo tiempo ir recopilando información, ¿verdad? A través de la entrevista, como ustedes dicen, semi-estructurada, pero obviamente no es lo mismo entrevistar o atender, ¿verdad?, a un puber, ¿verdad?, a un escolar, ¿verdad?, un párvulo quizás, que a un adolescente, no digamos a una persona mayor, o un adulto incluso mayor, ¿verdad? Vamos acomodando las características de la entrevista de acuerdo al criterio evolutivo, pues a la edad de las personas que tenemos enfrente como tal, ¿verdad? Entonces todos esos elementos se conjugan en ese proceso, a tal grado que usted va teniendo información, mucha información al respecto, ¿no? Entonces eso puede generarse en unas primeras o 2 sesiones, profundizar sobre algunos aspectos, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de consulta? Puede llegar la madre, ¿no? Es que la niña es muy inhibida, ¿verdad? Es muy inhibida y ahora es más difícil, pues como no va a la escuela, ¿verdad? Está en ese momento de que está llegando nuevamente, aunque el año escolar ya se va a terminar, dice el consultante, ¿verdad? Pero me preocupa de que ella es muy tímida y no se relaciona con los demás. Ese puede ser el motivo de consulta. Entonces, en un momento determinado, pues, descubrimos en ese mismo proceso, hablando con la madre,
¿verdad? De que la niña, ella es madre soltera, ¿verdad? Que la niña es la segunda hija y que había tenido primera hija con otra pareja, y creo que ahora vivían solamente con sus dos hijas, no mantiene contacto con los padres de cada uno de ellos, ¿verdad? La hija mayor tiene un novio, al parecer una relación seria, porque tiene 22 años, esta niña por la cual consulta tiene 9 años, y le preocupa que presente algunos comportamientos extremadamente inhibidos, y se apega mucho a sus juguetes, a cosas que a veces no tienen ningún significado y que a veces son inservibles, pero dice que no hay que botarlas, se pone caprichosa, y me preocupa ese tipo de comportamientos porque ella tiene 9 años. Ese es el motivo de consulta, ¿verdad? Y así le pueden llegar algunos casos. Pero usted teniendo esa información, como le decía, de su vida familiar, de la relación de pareja, ¿verdad? Ya se va dando una idea de cómo es la dinámica, ¿verdad? A nivel familiar, ¿verdad? Estamos hablando de edades, ¿verdad? Extremas, no de 23 años prácticamente, una niña de 9 años, sus intereses y sus necesidades dentro de su sistema, ¿verdad? Hermanos, son totalmente diferentes, ¿verdad? Precisamente por eso, por su diferencia de edades también. El hecho también de una madre, ¿verdad? Soltera, procreando dos hijas en diferentes convivencias, ¿verdad? Que no pasa el día en casa porque tiene que trabajar, ¿verdad? Y es una hermana de ella, la tía de las hijas que asume pues el papel de cuidadora en un momento determinado, ¿sí? Y por allá descubrimos ya en una tercera sesión, obteniendo información, ¿verdad? De que la niña, ¿verdad? Tuvo algunos problemas de abuso sexual, los cuales no llegaron, ¿verdad? Cuestiones extremas, sino que a nivel de tocamientos, que también fueron muy, ¿verdad? Es una experiencia, pero que nadie se lo contó. Y que eso lo ha mantenido en secreto, ¿verdad? Al interior de la familia, pero que entonces usted empieza a sacar cabos y a descubrir que quizás la problemática de la niña, el que quizás apropiarse, ¿verdad? De forma, ¿verdad? Obsesiva hacia los objetos, que para otras personas pueden ser inservibles, pero para él muy significativa, el hecho de no relacionarse, no solamente porque dejó de ir a la escuela, ¿verdad? Del año pasado, sino que también hay unas experiencias anteriores que pueden estar originando, puede ser el origen de esta situación. Pero ¿cuáles son las conductas actuales? Ya las está focalizando usted, ¿verdad? Inhibida, no se relaciona con los demás, ¿verdad? Tiene pensamientos obsesivos en cuanto a guardar los objetos de una forma, ¿verdad? Frecuente, ¿verdad? Intensa. Entonces, está tomando ustedes elementos de lo pasado, pero también elementos de lo actual, ¿verdad? Entonces, el aspecto del psicoanálisis nos ayuda mucho y también el conductismo, ¿verdad? Y no digamos de la perspectiva cognitiva-conductual, ¿no creen? ¿Ah? Entonces, si usted ya tiene la suficiente información y tiene algún tipo de hipótesis, entonces, ¿qué viene ahora, verdad? La aplicación de algunas pruebas, ¿sí o no? Es bien difícil que de primas a primeras, y quizás no es lo más adecuado, nosotros apliquemos pruebas. Primero tenemos que tener una información destacada, porque no es solo aplicar por aplicar las pruebas, ¿verdad? Sino que con un objetivo. Y un objetivo, yo sé que cada prueba tiene su objetivo, de acuerdo, pero ese objetivo va a ir en función de los objetivos ya particulares que nosotros hemos detectado a partir de la entrevista y de la observación que hemos hecho, ¿verdad? Y las conjeturas, ¿verdad? Y los significados que nosotros le hemos dado a las narrativas, ¿verdad? A los que nos han comentado las personas que han llegado a consultarnos, ¿no? Paralelamente a eso, imaginémonos que siguiendo el mismo ejemplo de la madre, ¿verdad? Ya tenemos 3, 4 entrevistas con la madre, pero hemos dejado algunos espacios dentro de las sesiones a estar con la niña, ¿verdad? Y me doy cuenta, por ejemplo, que en el caso de la niña, ¿verdad? Ella platica y conversa de una forma espontánea, no es realmente una niña tímida, ¿verdad? Porque a veces cuesta en un momento determinado ganarse la confianza y los espacios para que las niñas se expresen, o sea, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Fue de primas a primera que se ganaron esos espacios y la niña muy fluidamente, incluso con un lenguaje, ¿verdad? Adultizado, que no corresponde a sus 9 años, pues se manifiesta y se expresa. Eso llama la atención, eso llama la atención. Y luego me doy cuenta que mientras la mamá, ¿verdad? Pues estoy trabajando con la mamá y ella está afuera, ella es capaz de platicar, ¿verdad? Con los adultos, con los maestros,
con quien no tiene un vínculo estrecho, quizás con sus compañeritos de su misma edad. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Entonces, todos esos elementos, usted va, ¿verdad?, retomándolos y va generando, pues, sus propias hipótesis al respecto, y a partir de ahí, quizás va a aplicar, ¿verdad?, una prueba, ¿no?, que les parece el test de la familia, ¿verdad? Importante es el genograma también para conocer de esa dinámica interna, tal vez no estrictamente con la estructura, porque la estructura está fácil, ¿verdad?, de conocer quiénes la componen, cómo están conformados, al parecer no está muy complejo, ¿verdad? Pero sí en cuanto a los vínculos, aquello que no se vea, lo que es indirectamente, ¿verdad?, que se retoma a través del genograma y empieza usted a establecer, ¿verdad?, algunas relaciones entre la información que ha obtenido en la entrevista y la información que está obteniendo, ¿verdad?, a partir de los instrumentos que está aplicando. Entonces, ya tenemos como 3 momentos dentro del proceso, ¿no? Y que los podemos ubicar en un informe psicológico. La identificación, ¿verdad?, del caso, el motivo de consulta, ¿sí? Y la aplicación también de instrumentos o de pruebas, ¿no? Que por lo sí, básico y fundamental precisamente es pensé que tenía la cámara activada, básico y fundamental precisamente es la entrevista. Esa es transversal, ¿verdad?, durante todo el proceso de atención, siempre está, ¿verdad? Después podemos aplicar otro tipo de instrumentos, ¿no? Y escuchar otros puntos de vista si lo vemos desde la perspectiva, ¿verdad?, de la familia, para seguir estableciendo relaciones entre una información y otra información. ¿Mm? Entonces ya tenemos como 3 momentos, ¿verdad? La identificación, el motivo de consulta y la obtención de información. ¿Sí? Y eso, para ello nos hemos gastado quizás 3, 4, 5 sesiones, dependiendo del caso. ¿No? Y a partir de ahí vamos a ir comprobando, ¿verdad?, algunos de ellos. Qué interesante la información que no se había manifestado en cuanto a los tocamientos que sufrió la niña a la edad de 6 años. ¿Qué pasa con una niña de 6 años, verdad? Ya sus niveles de conciencia y de memoria, la forma están ya definidas. Entonces, ¿cómo descubrimos, verdad, el impacto que le pudo haber causado esa experiencia? Que la madre lo tomó como algo, ¿verdad?, que pasó en el momento y considera que eso no fue significativo. Como nosotros constantemente nos estamos cambiando de casa, era la información que daba, ¿verdad? Entonces vivíamos en un lugar, pero sucedió ese hecho, nos pasamos a otro lugar, y así en lo que va la niña, que de sus 9 años hemos tenido como unos 6 lugares de vivienda. Imaginen cuáles pueden ser los efectos de esa inconsistencia, ¿verdad?, más que todo en un niño a estas edades. Y el hecho sucedido en aquel entonces. De todos esos elementos le están dando mucha información para que usted pueda ir, ¿verdad?, sistematizando la información y dándole coherencia, pues, ¿verdad?, a los resultados obtenidos, ¿no? De manera sintética, de manera resumida. Imaginen aplicar un 3, 4 instrumentos. Ahí solo tiene que decir qué instrumento aplicó y cuál fue el objetivo, ¿no? Y después presentar los resultados, y los resultados de todas esas respuestas o todos esos instrumentos aplicados, ¿verdad?, quizás sintetizarlos en una página, porque luego va a usted presentar su diagnóstico o sus hipótesis diagnósticas, para luego hablar directamente de las técnicas o las estrategias de intervención, como ustedes estaban diciendo. Y todo eso lo tienen que sintetizar, ¿verdad?, quizás en 3 o 4 paginitas en un informe psicológico. Pero toda esa información que recopilaron, ¿verdad?, va en cada uno de los expedientes, los cuales debe ir resguardados, ¿verdad? Su escritorio, su lugar específico, su librera, qué sé yo, y debidamente identificados de quién se trata, ¿verdad? Y debidamente ordenados, ¿verdad? Cada uno de los casos que usted lleva, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un caso de con estas características que trascendiera a una situación eminentemente jurídica legal, la responsabilidad de ustedes, porque puso una denuncia a la señora, ¿verdad?, de ese hecho sucedido hace 4 años o 3 años. Entonces, pero ya se hizo una evaluación psicológica, puede decir, ¿verdad?, el operador de justicia o el juez, ¿verdad?, de familia o el fiscal del caso,
Pues sí, entonces vamos a ver, ¿verdad? El expediente, ¿verdad? Vamos a ver que nos dé el informe psicológico la persona que llevó el caso. Y hasta dónde puede trascender, ¿verdad? Un caso que nosotros podríamos llevar, ¿no? Como hay casos básicos, quizás que solo nos pueda ir por la línea psicoeducativa, ¿no? De dar tipo orientación o consejería en un momento determinado. ¿Mm? Por ahí, ¿verdad? Como la experiencia que se va a tener, pues ya en la atención, pues de casos si van por la línea de la práctica clínica, ¿verdad? O la práctica familiar, porque eso es lo que nos interesa en este momento, por la materia, ¿no? ¿Comentarios? O no sé si me estoy saliendo un poquito de la línea, pues del trabajo que tal vez, pero considero yo que es muy importante que se vayan ya identificando con lo que van a hacer directamente en las prácticas. Licenciado, yo tengo una consulta. Ajá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en la sesión psicológica la persona a la que está sufriendo, actualmente está sufriendo, digamos, un acoso sexual? ¿Qué debo como psicólogo hacer en ese caso? ¿Debería, por ejemplo, instar a la persona a denunciar el caso? ¿O cómo debo de mantenerme? ¿Cuál sería mi postura? Muy bien. Aquí entra el aspecto eminentemente ético, que debe ser inherente, ¿verdad?, en una relación de ayuda. Acuérdese que una cosa es el conocimiento que tenemos respecto a teoría, técnicas, procedimientos operativos, y otra cosa es nuestro comportamiento ético como tal, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, ver la afectación que está teniendo ese hecho, ese abuso sexual, ¿verdad?, o acoso sexual, creo que nos decía Edwin, en relación, ¿verdad?, al paciente que nosotros tenemos acá. Acá, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos, de alguna forma, sacar adelante, ¿verdad?, esos aspectos que le están afectando. En este caso, a esta mujer, digamos, ¿verdad? Es una mujer de 22 años, la cual está sufriendo acoso sexual, ¿verdad?, en su lugar de trabajo, por decirlo así. O de parte, pues, de algún vecino, ¿verdad? Etcétera. Entonces, nos cuenta y eso le está afectando, ¿verdad? Funcionalmente, está afectando su vida personal, su vida familiar, su vida de pareja, su vida laboral, ¿verdad? Su vida social en términos generales, ¿verdad? Y eso es intenso y cada vez se va haciendo más agudo, el estrés ya no lo soporta, está cronificado, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es cambiar. ¿Y cuáles son algunas estrategias? Si nosotros le podemos decir, mire, hay que mejorar la autoestima, mire que hay unas técnicas de relajación, mire que maneja la ansiedad, pero con eso directamente estaríamos abordando a profundidad el caso. Yo diría que no, ¿no? Tendríamos que dar orientación y consejería, instrucciones, ¿por qué no decirle?, respecto a algunos lugares, ¿verdad?, en donde ella podría acudir para poner una denuncia. Y estamos en la obligación de hacerlo. Estamos en la obligación de hacerlo desde la perspectiva ética. Pero obviamente primero hay que preparar las condiciones en ella, ¿verdad? Las consecuencias que implica en todo sentido, ¿verdad?, el hecho de una denuncia como tal, pero también los cambios o las modificaciones que se obtendrían en relación a esto que le está afectando, ¿no? Entonces sí, Edwin, pero por cuestiones eminentemente éticas, si usted después que agotó todos esos elementos de que descubrió y que preparó las condiciones para que ella tomara esa decisión, porque también es una regla de oro cuando nosotros atendemos abuso sexual o violencia intrafamiliar, ¿verdad? Debemos de buscar las instancias respectivas, ¿verdad?, para que se denuncien estos casos, porque en este momento está afectando, ¿verdad?, directamente la personalidad, ¿verdad?, las emociones, ¿verdad?, la esfera cognitiva, lo relacional, ¿verdad?, a estas consultantes, ¿no? Pero me voy a comprometer, ¿verdad? Hay estrategias como tal, ¿verdad? Usted puede ayudarle a ella en algún tipo de orientación, a dónde puede acudir, ¿verdad?, y prepararla para alguna entrevista, ¿verdad?, como tal, pero que ese paso que va a dar, pues, es trascendental y fundamental, ¿verdad? Usted tiene que votar en las últimas instancias, aunque ella después dice, no, es que no lo quiero hacer, eso es bien difícil, ¿no?, porque usted no puede
no puede pues actuar de oficio, como dicen, ¿verdad? Que es un término eminentemente jurídico-legal, ¿verdad? Que independientemente que la persona no quiera, pero si ya se descubrió el hecho, pues tiene que haber una denuncia, a veces es actuar de oficio. Pero nosotros no podemos ir a denunciar, ¿verdad? Ese caso a una instancia legal, sino que es la persona misma como tal. Ahora, si la situación, por ejemplo, es el caso de un niño, ¿verdad? Menor de edad en este caso, nosotros hay estrategias, por ejemplo, con la Fiscalía o con la PNC, ¿verdad? O a nivel de los juzgados, donde puede usted hacer una denuncia anónima como tal, en tal casa, en tal calle, ¿verdad? Sucediendo unos hechos así, pero por supuesto deben de estar debidamente documentados, pues, y con evidencia, ¿verdad? No utilizar, ¿verdad? Las instancias públicas de protección, ¿verdad? Solo por decir algo, sino que debe de haber una evidencia, ¿verdad? Al respecto y estar plenamente seguros de nuestra perspectiva profesional, ¿verdad? Entonces nuestra obligación desde la perspectiva ética es preparar a la persona para que ella tome la decisión, si es una adulta, de que vaya a la instancia respectiva a denunciar el caso. Ahora me dirá, no, pero voy a perder el trabajo. Mire que si me voy de la casa, pues que me tendría que ir con los hijos. Es el desgaste, ¿verdad? De todo tipo, ¿verdad? Y que lastimosamente en nuestra ciudad no hay instancias que podrían como suplir, ¿verdad? Algún tipo de aspectos meramente económicos o de infraestructura, ¿verdad? Para que esta persona también se sintiera, como dicen, empoderada, ¿verdad? Y tomar decisiones por sí misma ante una situación con esas características. Ha pasado casos, por ejemplo, han pasado casos, por ejemplo, en escuelas, ¿verdad? Compañeros practicantes, ¿verdad? Que se le ha revelado o le han dicho por primera vez, ¿verdad? Que han sido víctimas de abuso sexual. Entonces, la escuela, la institución está en la obligación de denunciar el caso. Por eso están las autoridades respectivas, ¿verdad? Se reúne con el director y le plantea cómo está la situación. Y en algunos casos se han tomado decisiones severas en ese sentido. Como en algunos casos dice, yo no me quiero comprometer, ahora la cosa está muy difícil. Yo no sé de dónde proviene la familia de ahí, no me quiero meter yo en alguien de riesgo, me puede suceder algo, ¿no? Vean la trascendencia que tiene estos aspectos también, ¿no? Que hay que tomarlos en cuenta como tal, pero hay que agotar pues a las últimas instancias por parte nuestra en ese sentido. Giovanni, creo. Sí, ya que tocó ese punto, me acuerdo que una licenciada nos decía que si en el caso se diera que ya afecta a una tercera personas, lo indicado es poder denunciar a las instancias, lo que usted decía, en el caso de la violación de un niño, porque sí se ha dado esos casos, que, o sea, realmente uno no puede decir absolutamente nada porque uno sabe de dónde vienen sus padres. En el caso mío, yo tuve un caso más o menos así en escolar, que los menores que me tocaron a mí eran los más problemáticos y realmente eran muy inteligentes. Al final eso se dio a conocer, pero uno de ellos era hijo de un marero y estaba preso en Mariona. Entonces dígame que cuando yo me enteré de todo eso era bien difícil, porque empezando a hablar con el menor me empezó a decir muchas cosas y hablaba mucho de su papá y qué es lo que hacía, y fue que me enteré yo. Entonces es bien difícil tomar decisiones que podían afectar a nosotros, pues específicamente. Pero no decía la licenciada que realmente sí se puede dar esos casos, pero si se da una denuncia tendría que ir primero a la escuela, enfocado a las escuelas, y que ellos podrían tomar las decisiones pertinentes en ese caso. ¿Tiene apagado el micrófono, licenciado? Por ejemplo, si eso fue descubierto en la institución educativa, ¿verdad? En la escuela, tal como usted me lo está planteando, por eso existen las instancias, precisamente, y las autoridades están en la obligación de denunciar el caso. Ahora, yo sé que las condiciones de inseguridad, ¿verdad? Y las condiciones, ¿verdad? Sociales, actuales, ¿verdad? De transgresión, ¿verdad? Son de riesgo como tal, ¿verdad? Pero usted dice que hay una tercera persona, ¿verdad? Y las instancias, ¿verdad?
jurídicos, legales, pueden preparar esas condiciones para que no se dé pues, una identificación de la persona que ha denunciado, ¿verdad? Como tal. Eso es posible, pero creo que mal haríamos si nosotros, ¿verdad?, evadimos o nos decimos, hay que buscar las instancias y hay que arreglárselas, ¿verdad?, en estas condiciones. Imaginen hasta lo que nos toca hacer, ¿verdad?, para que esta denuncia se haga y se realice como tal, ¿verdad? Como me dice Giovanni, pues quizás afortunadamente esto de alguna u otra forma se logró, ¿verdad? Y ahí quizás la problemática quedó precisamente en las instancias jurídico-legales, ¿no? Pero agotaron hasta las últimas instancias en ese sentido. Y eso es bueno. Y por eso debemos de sentirnos satisfechos, ¿verdad? Aún, ¿verdad?, a veces en condiciones de riesgo, nosotros en un momento determinado, ¿verdad? Y esa es una situación que yo le digo, yo he tenido que sacar practicantes de ciertos lugares porque quizás quedan justamente en algunas condiciones geográficas quizás no más adecuadas que de una o de otro bando, ¿no? ¿Ah? Y que tuvimos que hacer algunos cambios, ¿verdad?, radicales que en el camino, en el trabajo que se estaba haciendo debido a esas condiciones de riesgo. Hasta eso, ¿verdad?, nos hemos nosotros encontrado y sortear con esos aspectos que nada tienen que ver, ¿verdad?, con el aspecto profesional o atención de casos, pero que debido a las mismas condiciones de inseguridad, o las condiciones, ¿verdad?, sociales de transgresión por parte de algunos grupos, tendremos que también buscar algunas alternativas de protección, ¿verdad? Y eso es muy importante. Tampoco nos vamos a ir a poner en un riesgo, pero en un momento determinado, ¿no? Bien, pero es interesante platicar esas experiencias y de alguna u otra forma también nos vislumbra, porque acuérdense que ya en las prácticas no es que solo un caso vamos a atender, sino que vamos a estar ahí en ese lugar de manera sistemática. Vamos a ir 3 veces a la semana. Debemos cumplir como mínimo 10 horas, ¿verdad?, a la semana nuestras prácticas y se van a dar cuenta que dependiendo de la institución en que se encuentren, eso se duplica, eso se dobla porque de repente hay muchas demandas de parte de, ¿verdad?, los motivos de consulta, a eso me refiero, demanda en cuanto a atención, ¿verdad?, a eso me refiero. Entonces, ahora como que ustedes pertenecieran pues a esa institución, ¿verdad?, que tienen que estar llegando con un horario específico y con funciones específicas, ¿verdad? Ya tuvieron ustedes el entrenamiento de llevar casos, qué bueno, pero ahora lo van a hacer de una forma sistemática, ¿verdad? Y durante 2 ciclos específicamente. Entonces hay que prepararse, pues, personalmente también a esas condiciones. Y obviamente no vamos a someternos, o no lo voy a someter yo si fueran mis practicantes, a una situación de riesgo, ¿verdad? Porque yo soy el que medio entre las personas, ¿verdad?, que dirigen o están, ¿verdad?, ahí tomando decisiones, autoridades, y ustedes como practicantes, y entonces nosotros somos como mediadores, como tal, y tenemos de llevar, ¿verdad?, soluciones y no problemas directamente a nuestros practicantes, ¿no? Por ahí. Bien, regresando específicamente al aspecto, voy a darles, así como les di ayer, algunas características puntuales de la terapia conductual. Voy a plantearles 3 aspectos del modelo cognitivo y luego vamos a ver un video que hemos preparado con Karen Patricia, ¿verdad?, en relación a la terapia cognitivo-conductual, que de alguna manera está relacionada al caso que ustedes también han leído. ¿Les parece? Veamos estas características del modelo cognitivo. ¿Por qué estoy hablando del modelo cognitivo? Porque repito y recalco, que está íntimamente vinculado en la actualidad, ¿verdad? Enfoque cognitivo, conductual, ¿verdad? Que es lo que se está trabajando con diversas modalidades, por supuesto. Entonces, estas son 3 características del modelo cognitivo que las podemos relacionar con las características del modelo conductista, ¿verdad?, que tienen por ahí 5 características. Modelo cognitivo. Número 1. El modelo cognitivo surge principalmente de los planteamientos de los psicólogos estadounidenses
Albert Ellis, que ya ustedes creo que lo han oído mencionar. Primero es Albert Ellis, quien en 1955 crea la terapia racional emotiva. Crea la terapia racional emotiva. ¿Y cuál es el otro psicólogo? Y Aaron Beck, de Aaron, ¿verdad? Aaron Beck, doble A, Aaron Beck, B grande, E, C, K. Acuérdense de la escala para evaluación de depresión de Beck, ¿verdad? Pues ese fue el creador. Y Aaron Beck, mentor de la terapia cognitiva. Mentor de la terapia cognitiva. En el año de 1960. Ahí encontramos una característica de los orígenes, precisamente de lo cognitivo-conductual. Pero con estos psicólogos, con Ellis, primero, la terapia racional emotiva, ¿verdad? La cual se identifica con él, y con Beck, ¿verdad? De la terapia cognitiva propiamente dicha, y que coinciden, ¿verdad? En la década de los 50, 55, el primero, 60, el otro, ¿no? Que luego se unifica particularmente, el famoso, ¿verdad? Beck y Ellis, ¿verdad? Como dos psicólogos que prácticamente dan a conocer un nuevo modelo de tratamiento, que precisamente es el modelo cognitivo-conductual. Aquí vale aclarar algo en esta característica, ¿verdad? Y aquí lo plantea la lectura, ¿verdad? Dice, es conveniente aclarar, si quieren punto y seguido de esta primera característica, es conveniente aclarar que el origen de estos dos modelos es diferente de la psicología cognitiva. Aunque, ¿verdad? Aunque se han generado algunos vínculos de asociación. Esta característica del modelo cognitivo, como le repito, es más que todo en relación a los antecedentes, a la historia, al momento en que surgen y quiénes son los pioneros, ¿verdad? Que ya dijimos que es Ellis y Beck, pero hay que diferenciarla también de la psicología cognitiva, ¿verdad? La psicología cognitiva es más amplia. Este es un modelo eminentemente, ¿verdad? Psicoterapéutico. Un ejemplo concreto de un psicólogo cognitivo, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Que habla del desarrollo, ¿verdad? De la inteligencia, del desarrollo del pensamiento en el ser humano. ¿Quién? ¿Les viene a la mente? Piaget. Jean Piaget, definitivamente. Y encontramos, pues, ¿verdad? Un psicólogo con características cognitivas, que su intención no era psicoterapia, no era psicoterapéutico, no como el planteamiento de Ellis, no como Beck. Y acuérdense, si nos dedicamos el tiempo, todavía es un poquito antes, ¿verdad? Jean Piaget, ¿verdad? Que es un genio, ¿verdad? Innovador en la explicación, ¿verdad? De cómo se estructura, cuáles son los procesos y cuáles son las representaciones mentales. Se recuerda, tiene todo un desarrollo, ¿verdad? De la inteligencia o cómo surge el pensamiento y se desarrolla en el ser humano, ¿verdad? Jean Piaget, y que lo ha explicado de manera integral y completa, que aún tiene vigencia cuando nosotros hablamos del desarrollo del pensamiento en el niño, del desarrollo de la inteligencia en el ser humano como tal, cuando habla, ¿verdad? De las distintas fases por las cuales se atraviesa, ¿verdad? El desarrollo del pensamiento. Ahí encontramos psicología cognitiva. Ahí encontramos psicología cognitiva. Y vea cómo estos planteamientos, incluso, ¿verdad? Esta psicología cognitiva, ¿verdad? Están combinados
con otro planteamiento, porque acuérdense que Piaget era sus procesos internos, ¿verdad? La maduración como tal, en el caso del desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí procesos de adaptación, procesos de equilibrio, procesos de ajuste, etcétera, ¿verdad? Que se van dando en un proceso mismo, ¿verdad? A partir de etapas del desarrollo. ¿Con qué se complementa ahora esto en la actualidad de esta psicología cognitiva? El desarrollo del pensamiento y lenguaje como procesos psíquicos superiores. ¿Quién? ¿Quién nos habla del desarrollo del pensamiento y lenguaje como procesos psíquicos superiores en donde se toma en cuenta, ¿verdad?, las características socioculturales para el desarrollo del pensamiento y lenguaje? Por un lado, Jean Piaget con sus procesos internos. Bandura, si no me equivoco. Bandura va por la Albert línea Bandura. de Albert Bandura, va Vygotsky, porque Bandura va más por la línea del aprendizaje observacional, el aprendizaje vicario, ya lo mencionábamos, aporta mucho al desarrollo cognitivo, de las valoraciones que se hacen en base a los modelos, como decíamos creo que el día de ayer. Dice Rebeca, precisamente Vygotsky, ¿verdad? Para Vygotsky, lo importante es lo interpersonal, ¿verdad que sí? Sobre la base de lo interpersonal se desarrolla lo intrapsíquico, ¿verdad? Vamos de lo interpsíquico a lo intrapsíquico. Mientras que para Piaget era primero lo intrapsíquico y luego lo intrapsíquico y lo extrapsíquico, ¿verdad? Lo interpsíquico, ¿verdad? Entonces son aparentemente posturas opuestas, pero que se complementan en la actualidad. Y es lo que creo que ustedes lo estudiaron en psicología, ¿verdad?, del escolar, psicología del aprendizaje y todo lo relacionado con la pedagogía, el famoso constructivismo. El famoso constructivismo, ¿verdad? Piaget y Vygotsky, ¿verdad? Se unifican precisamente en un enfoque constructivista, ¿verdad? Como tal. Pero ellos son, y los traigo a colación, ¿verdad?, planteamientos explicativos del desarrollo cognitivo, porque hice referencia a la psicología cognitiva. De alguna u otra forma se retoman algunos elementos de ellos, ya específicamente en la terapia cognitiva conductual, si ustedes pueden ver. Si ustedes están leyendo, por ejemplo, la terapia sistémica, y ven la importancia que se le da a lo narrativo, y ven la importancia que se le da a aspectos meramente comunicacionales, a los significados que se le da a los hechos que están sucediéndole a esta persona, a estos consultantes, ¿verdad? Y que eso lo han construido a partir de ¿qué? De sus experiencias. ¿Ah? No hay de fondo por ahí un constructivismo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y que de alguna u otra forma está relacionado, como decimos en la última parte, de lo que acaban de copiar, ¿verdad? Aunque en la actualidad, ¿verdad?, hay algunos vínculos de asociación entre la psicología cognitiva, ¿verdad?, que es más amplia, y su aplicación, ¿verdad?, al modelo cognitivo conductual, cuyos pioneros son, ¿verdad?, Ellis y Beck, como acabamos de copiar en esta primera característica. Segunda característica del modelo cognitivo. Esta perspectiva se centra en los procesos de pensamiento. Y en cómo estos pueden afectar, la forma en que el paciente, cómo estos pueden afectar la forma en que el paciente construye su experiencia del mundo. Construye su experiencia del mundo. Conduciéndolo
a desarrollar emociones disfuncionales, perdón, a desarrollar emociones disfuncionales y dificultades conductuales. Emociones disfuncionales y dificultades conductuales. Vean, esta segunda característica está íntimamente relacionado con lo que planteamos anterior, ¿no? Esta perspectiva, o sea, el modelo cognitivo, ¿verdad? Se centra en los procesos de pensamiento y en cómo estos pueden afectar la forma en que el paciente construye su experiencia. A partir de la experiencia que tienen los pacientes, los consultantes, ¿verdad? Ellos mismos elaboran y le dan un significado a lo que le está pasando. Y lo que yo le decía, y a veces la conducta que se encuentra afectada, como en el caso del modelo cognitivo-conductual que leyeron, ¿verdad? Ese comportamiento, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? No es en sí, ¿verdad? El problema que mantiene el paciente, sino que las construcciones, los significados, todos otros elementos que se conjugan en su pensamiento y en sus acciones, en sus conductas, lo que se constituye en un problema, porque él mismo lo ha construido como tal. ¿Qué detectaron, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de cognitivo-conductual, ¿verdad? ¿Qué tipo de conductas o de pensamientos tiene? Como ya se lo manifestaba, ¿verdad? ¿Cómo ha construido su experiencia? ¿A partir de qué ha construido su experiencia? ¿Qué significados le da precisamente, ¿verdad? A su conducta él o este paciente. ¿Qué detectaron? ¿Mm? Por ejemplo, es clave en la última parte, si ustedes se dan cuenta, hay un listado, ¿verdad? ¿Verdad? Hay un listado de obsesiones y de compulsiones, ¿verdad? ¿Cuál es, por ejemplo, el tipo de pensamientos que manejaba, ¿verdad? En el caso de las obsesiones, que están más identificadas con el pensamiento, porque las compulsiones son más conducta, ¿verdad? Podía hacer daño a otros, preocupación por enfermedades, miedos, supersticiones, ¿sí? Miedos supersticiosos, preocupación por enfermedades, todos esos elementos, ¿verdad? Eran pensamientos irracionales, ¿sí o no? Uno lo planteaba así el consultante, que luego se volvían en compulsiones directamente, ¿verdad? Es decir, necesidad de contar cosas o confesar, comprobaciones ligadas a obsesiones somáticas, padecer de un tumor, necesidad de tocar y repetir acciones de modo rutinario, ponerse y quitarse elementos de vestir, tocar objetos de forma respuesta, verificar, ¿verdad? Si estaba bien puesta, si había echado llave, etcétera, etcétera, pues. O sea, todos esos elementos, ¿verdad? Son construcciones que cada vez se van haciendo más agudas y que le van afectando ya directamente en su funcionamiento, ¿sí o no? Licenciado. Ajá. Más que todo, aquí lo que se ve es que ella lo estaba, la forma en que ella procesaba la información era que lo llevaba todo al límite, que dice que lo veía como catastrofismo. Ajá. Igual tenía lo que era las relaciones las establecía como una realidad de un pensamiento mágico, decía acá. Ajá. Entonces, y era como ella procesaba la información. Ajá. Entonces, imagínense cómo procesa la información, cómo construye ella, qué significado le da a lo que está sucediendo y a sus pensamientos y a sus acciones como tal. Y a veces el mismo pensamiento, las mismas acciones no son el problema, como vamos a decir, como se entiende en la actualidad, sino que todo lo que está alrededor y los pensamientos y las ideas, el significado que tiene respecto de esos pensamientos. Ahí es donde se agudiza o llega al límite, como dice Ángel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí encontramos pues la aplicación directa de este principio segundo, que acabamos de copiar, ¿no? El tercer principio o característica, queremos plantearlo así, se refiere más al tratamiento. Dice, el tratamiento
se dirige a modificar formas de pensamiento. A modificar formas de pensamiento. Teniendo como una técnica básica la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva. Coma, abordando en primera instancia los pensamientos más superficiales, abordando en primera instancia los pensamientos más superficiales. Coma, llamados pensamientos automáticos. Coma, para luego focalizarse, en la revisión y modificación de los esquemas y creencias, la revisión y modificación de los esquemas y creencias menos conscientes. Menos conscientes. Que marcan su estilo de interpretación, de la realidad. Coma, generando nuevas formas de significación, de la experiencia, nuevas formas de significación de la experiencia que no le genere malestar al paciente. Entonces, hacemos como una jerarquización, como les decía, ¿verdad? De aspectos eminentemente básicos, de que, por decirlo entre comillas, ¿verdad? Los más fáciles, ¿verdad? Y luego vamos, a partir de ahí, ¿verdad? De manera sistemática, abordando ya conductas que a veces ni el mismo consultante se percata, ¿verdad? Los efectos que le está causando. ¿Sí? Entonces, en todo caso, llevar un control sistemático, llevar un registro sistemático. Acuérdense de la experimentación, ¿verdad? Que está de fondo, ¿verdad? En el enfoque cognitivo-conductual, que tiene su raíz en la psicología experimental, ¿verdad? Del conductismo. Entonces, aquí los controles son muy importantes, los registros que se llevan, tanto, ¿verdad? Dentro de las sesiones como fuera de las sesiones, con la asignación de tareas como tal. Es tan importante, ¿no? Entonces, pero la idea fundamental es modificar, ¿verdad? Reestructurar cognitivamente, ¿verdad? Darle un nuevo significado a la experiencia para que esto no genere malestar. Y nosotros nos volvemos facilitadores de ese proceso a través de controles puntuales, ¿verdad? Como lo establece el caso
¿verdad? Aquí a través del tratamiento se dieron cuenta que hay toda una planificación bien específica, ¿verdad? Bien puntual, pormenorizada de cada una de las conductas. ¿Mm? Es bien planificado, pues el planteamiento, ¿verdad? Psicoterapéutico en cuanto a la modificación de pensamientos y obviamente la modificación de conductas o de comportamientos. Así es el modelo cognitivo-conductual a nivel de psicoterapia. Temprano, antes de la clase, si no me equivoco, sí, en la tarde fue, ¿verdad? Yo subí un material que está muy interesante, les invito a leerlo, que es en relación precisamente a esta última característica que se denomina ¿por qué se desarrollan y persisten los trastornos mentales? ¿Verdad? Es desde la perspectiva cognitivo-conductual. Está muy interesante y está relacionado también, ¿verdad?, con el caso que pronto hablaremos un poquito más del aspecto del tratamiento, de cada uno de los casos, por supuesto, pero que les puede, ¿verdad?, ayudar esta lectura, ¿verdad? Está muy interesante y está muy profesional y académicamente bien planteado, ¿verdad? No es un artículo muy superficial, sino que es un poquito de profundidad y bastante digerible también. Pero los invito a leer este documento que se denomina ¿por qué se desarrolla y presentan los trastornos mentales? Desde la perspectiva cognitiva-conductual. ¿Qué es lo mantenedor, pues, ¿verdad?, de este trastorno mental? ¿Qué es lo que lo mantiene? ¿Verdad? Es precisamente todas las ideas, los significados que le damos alrededor de estos pensamientos y de las conductas que nos están generando el problema. Y a veces no es la conducta en sí, ni el pensamiento en sí, sino que todo lo que está, o las ideas y el pensamiento que giran, ¿verdad?, alrededor, ¿verdad?, de estas problemáticas que hemos puntualizado, ¿verdad? Por ahí. Vamos a ver un video, Karen Patricia, no sé si lo tenemos listo, y con eso vamos a finalizar. Es el más larguito, que creo que dura como 10 minutos, ¿verdad? Si lo tenemos listo, lo vemos. Hay uno que dura 7 y otro que dura 10. El de 10, porque, bueno, yo quería ver que lo viéramos los dos, pues tenemos tiempo. El primero es un poquito más básico, ¿verdad? El segundo es un poquito más puntual. ¿O quieren que veamos los dos? Vale. Díganme. Son las 7:40, 6:40, perdón. Veamos el de 10 minutos. Va, veamos los dos, veamos, sí, porque, y le damos seguido, ¿verdad? Sin hacer ninguna pausa. Veamos los dos. Ambos están íntimamente relacionados de lo que estamos hablando. Este es el segundo, el de 10 minutos, sí. La terapia cognitivo-conductual. En psicología existen diferentes tipos de terapia. Sin embargo, una de las más conocidas por todos es el psicoanálisis. A pesar de ello, el psicoanálisis no es la más utilizada, al menos en países como España. Actualmente, una de las terapias que más se aplican es la terapia cognitivo-conductual. A nivel general, se trata de una terapia. Yo lo escucho bien, ¿No se escucha doble? Sí, se escucha bien. Ah, ok. Sí se escucha. Terapia con una eficacia altamente probada a través de estudios científicos, por lo que goza de una base sólida. Profundicemos. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual, también denominada TCC, combina la terapia cognitiva y terapias de comportamiento. El enfoque se centra en los pensamientos, emociones, sensaciones físicas y acciones, y enseña a los clientes cómo cada uno puede tener un efecto sobre el otro. La terapia cognitivo-conductual es útil para tratar muchos trastornos, incluyendo la depresión, la ansiedad y las fobias. La premisa detrás de la terapia cognitivo-conductual es que tanto nuestros pensamientos como nuestros comportamientos tienen un efecto sobre nosotros mismos y también sobre los demás. La terapia examina los comportamientos aprendidos y patrones de pensamiento negativos para transformarlos en positivos. A diferencia de otras terapias, la TCC se centra en el presente y mira hacia el futuro.
Aunque los eventos y experiencias pasadas son considerados durante la terapia, la atención se centra más en las cuestiones y dilemas actuales. La terapia se inspira en dos diferentes enfoques psicológicos. ¿Qué sucede en una sesión de terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual puede ser aplicada de forma individual o grupal. Sea cual sea el formato que se escoja, la relación que se tiene con el terapeuta debe ser de colaboración. Esto significa que va a tener que participar activamente en la terapia y podrá valorar la forma en que sus sesiones progresan. Temas como la confianza y el progreso van a ir siendo tratados a lo largo del proceso entre cliente y terapeuta. La terapia en sí misma tiende a durar entre 6 semanas y 6 meses, dependiendo de cada caso. Por lo general, se asiste a una sesión a la semana. Cada sesión dura entre 50 minutos y 1 hora. Al principio de su tratamiento, el terapeuta pregunta sobre qué es lo que le ha llevado a acudir a la terapia. En este punto, tendrá la oportunidad de verbalizar lo que le gustaría obtener de TCC y fijarse a algunas metas. Su terapeuta puede establecer ciertas tareas a realizar fuera de la consulta y posteriormente se habla acerca de cómo van funcionando este tipo de tareas durante la sesión semanal. La idea es que al final del ciclo de tratamiento, el cliente debe sentirse capaz de llevar adelante el trabajo solo en su vida normal. ¿Cómo funciona la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual se ayuda a dar sentido a lo que puede sentirse como un problema abrumador, por lo que se descompone en partes más manejables. Estas partes más pequeñas son los pensamientos, sentimientos, acciones e incluso las sensaciones físicas. Estos elementos están interconectados y puede a menudo que resulten una trampa en una espiral negativa de pensamiento y conducta. Por ejemplo, si su matrimonio o relación ha llegado a su fin, es posible que crea que ha fracasado y que usted no es capaz de estar en una relación funcional nunca. Estos pensamientos pueden conducir a que se sienta solo, deprimido y con poca energía. Cuando usted se siente así, deja de tener deseos de socializar o salir y conocer gente nueva. Esta espiral negativa puede entonces ser la trampa de sentirse verdaderamente solo e infeliz. En lugar de aceptar estos patrones de pensamiento negativo, la terapia cognitivo-conductual tiene el objetivo de mostrar otras formas de reaccionar para que pueda salir de los ciclos negativos. En lugar de pensar que es un fracaso cuando una relación termina, se puede optar por aprender de sus errores y seguir adelante, con optimismo hacia el futuro. Esta nueva forma de pensar puede entonces dar lugar a que se sienta más enérgico y social, y que le ayude a conocer gente nueva y un día comenzar una nueva relación. Este es un ejemplo simplificado, pero ilustra lo fácil que es quedarse atrapado en ciclos negativos, y cómo cambiar la forma de pensar y comportarse. Con esta terapia aprenderá a reconocer sus pensamientos, comportamientos y sentimientos, mientras que aprenderá otras formas más útiles de pensar y de actuar. ¿Por qué pensamos negativamente? Los patrones de pensamiento negativos a menudo se derivan de la infancia y se convierten rápidamente en una reacción automática. Un ejemplo de esto sucede cuando los padres no le mostraron mucho afecto de pequeño. Esto puede asociarse a la vida adulta con el rechazo. En la vida adulta, esto puede conducir a tener problemas cuando se enfrentan con el fracaso, pues su reacción automática al no tener éxito puede ser que los demás lo rechazaran. La terapia cognitivo-conductual tendría como objetivo explicar por qué usted piensa de esta forma y le ayudará a encontrar nuevas formas de pensar. A través de una variedad de tareas a realizar, será capaz de hacer frente a sus miedos de fracaso, por ejemplo, probar nuevas formas de pensar que pueden mostrar formas más útiles y productivas de ver las cosas, y entonces debemos llevar a cabo estos pensamientos a la práctica, hasta que se conviertan en un verdadero cambio de conducta. El aprendizaje de habilidades de afrontamiento. Así como la identificación de patrones de pensamiento negativo, la terapia cognitivo-conductual
también puede enseñarle las habilidades que necesita para ayudarle a lidiar con diferentes problemas. La esperanza es que una vez que esté armado con estas habilidades de afrontamiento, usted será capaz de dirigirse a ellos en el futuro cuando haya terminado la terapia. Los ejemplos de los tipos de habilidades que puede aprender de adaptación incluyen: si usted tiene una fobia o sufre de ansiedad, puede descubrir, a través de esta terapia, evitar situaciones que realmente puedan aumentar sus miedos. Enfrentarse a los temores de una forma gradual y manejable puede ayudar a ganar confianza en su capacidad para superar sus dificultades. Si usted sufre de depresión, su terapeuta le puede pedir que anote sus pensamientos para que pueda explorarlos de forma más realista. Esto puede ayudarle a ganar perspectiva y romper el ciclo negativo. Si le resulta difícil relacionarse con los demás, es posible aprender a considerar sus supuestos acerca de las motivaciones de la gente, en lugar de pensar de inmediato lo peor. ¿Quién puede beneficiarse de la terapia cognitivo-conductual? Este tipo de terapia es particularmente útil para aquellos con problemas específicos, ya que es muy práctica y se enfoca en encontrar soluciones. Por esta razón, la terapia funciona bien para aquellos que sufren depresión y/o ansiedad, tienen un trastorno alimenticio, sufren de trastorno de estrés postraumático, tienen una adicción, quieren cambiar su comportamiento, tienen problemas de ira, sufren de insomnio, tienen una fobia, sufren de comportamiento obsesivo-compulsivo. En algunos casos, esta terapia se utiliza para las personas con problemas de salud de larga duración, tales como dolor crónico o síndrome de intestino irritable. Mientras que la terapia no puede curar este tipo de dolencias físicas, puede ayudar a las personas a lidiar con el malestar emocional por su condición y conseguir así menores niveles de estrés. ¿Cuáles son los pros y los contras de la terapia cognitivo-conductual? Veamos los pros. Esta terapia ha demostrado ser tan eficaz como los medicamentos en el tratamiento de muchos trastornos de salud mental, incluida la depresión. Como terapia está muy estructurada, se puede proporcionar en una variedad de formatos, incluyendo la terapia de grupo y la autoayuda. Las habilidades que se aprenden en esta terapia se pueden incorporar en la vida diaria para ayudar a hacer frente mejor a las dificultades, aun cuando la terapia ha finalizado. Esta terapia se puede terminar en un plazo de tiempo relativamente corto en comparación con otras terapias. Veamos los contras. Con el fin de beneficiarse de la terapia, es necesario comprometerse plenamente en el proceso, incluyendo tareas. Funciona mejor con las preocupaciones específicas en lugar de los problemas más complejos de salud mental. Esta terapia se ocupa de los problemas actuales, y algunos críticos argumentan que no explora las posibles causas subyacentes de los mismos. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Bien, como ven, está íntimamente relacionado con lo que hemos venido planteando, ¿verdad? Es bastante ilustrativo, pues, en ese sentido. No sé si hay algún comentario al respecto. Prácticamente es el mismo lenguaje que hemos venido trabajando en relación a la terapia cognitivo-conductual. Lo reforzamos, pues, con este video. De comentarios nos recordaba también de que me voy a quedar con los compañeros que me mencionaron que están interesados en lo laboral, porque quiero tener una pequeñita reunión con ellos y tomar una decisión, ¿verdad? Así que si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá para quedarme con los chicos acá que quieren, ¿verdad?, orientarse a la práctica laboral. ¿De acuerdo? Está bien, Lick, gracias. Bueno, Gracias, Lick. Ok, Lick. Finalizamos Hasta la la siguiente próxima semana. Que Noche. estén bien. Bueno, buenas noches. Feliz noche a todos y a todas. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz gracias, noche. gracias. A Igual a las 10 de la todos. Feliz mañana, noche. ¿verdad? La asesoría. Mañana. Estoy con mañana. Perdón. Se me olvidaba, compañeros, y esto ya se está acabando. Mañana iniciamos con las asesorías del grupo del 1 al 5, ¿verdad? En ese mismo orden. A las 10 de la mañana el primer grupo. Y estén pendientes, porque ahí está
¿verdad? El link de enlace también ya definido, sí. Gracias por acordarme, Adriana. Gracias. Me había escapado. Gracias, Bueno, gracias. feliz Gracias. noche.